El mensaje de hoy es: no hay verdadero consuelo fuera de Dios. Repito, el mensaje de hoy es: no hay verdadero consuelo fuera de Dios. La primera pregunta que nos viene es: ¿qué es el consuelo? ¿Qué significa el consuelo para nuestras vidas? Si tenemos una idea somera, ¿qué es el consuelo? Y el consuelo es ese alivio, tranquilidad, paz, gozo en medio de la tristeza, la angustia, el dolor, la pena, la tribulación o el sufrimiento. También el consuelo es experimentar la confortación, la fuerza, la fortaleza, el ánimo al alma. Cuando nosotros estamos experimentando un dolor, una angustia en nuestras vidas, necesitamos ser consolados. Hay agentes que llegan a nuestras vidas para recibir ese consuelo. Pero aunque Dios tome a ciertas personas para consolar, la Biblia dice que nos consolemos los unos con los otros, recibámonos los unos con los otros. Es importante de que no perdamos de vista que Dios da el único y verdadero consuelo. Eso lo vamos a tratar en el día de hoy. A veces se nos olvida, y cuando estamos pasando por el momento de la angustia, de la tristeza, se nos olvida de que Dios es el único que puede consolar nuestra alma. Y es importante de que cuando estamos en ese momento, toda esta confusión que llega a nuestra mente, pongamos esa mirada en Dios, pongamos esa mirada en nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos esa confortación de que da el Espíritu Santo, pero es vital de que el cristiano comprenda de que cuando se convierta al Señor, habrá sufrimiento, habrá tribulaciones, y a veces se escucha cosas como en algunos sectores de algunas religiones como pare de sufrir y cosas así por el estilo. Pero hay algo que es cierto, o sea, todos los seres humanos en la tierra sufrimos de una u otra forma. Y eso no lo podemos negar. No podemos negar el sufrimiento que hay. Y esto lo aprovechan mucho las personas que son ateas o tienen ciertas creencias todas extrañas sobre el tema del sufrimiento. Y aprovechan todo este tema del sufrimiento y comienzan a engañar y a debilitar la fe de algunas personas que piensan de una u otra forma de que Dios no es bueno, pero Dios es bueno, pero entonces porque hay sufrimiento en la tierra. Entonces por allí se van y crean un ambiente de duda, y muchos cristianos inclusive han dejado de seguir al Señor por causa del sufrimiento. Hay sufrimientos, para algunos más fuertes, para otros más leves, y Dios tiene soberanía en ello. Vamos a una cita comenzando ahí el Evangelio allí en Mateo. Vamos a Mateo 5:4. Vaya a Mateo 5:4, que habla sobre las bienaventuranzas. Y dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hoy vemos cómo Dios está permitiendo en sus hijos que haya llanto, pero Dios nos da una buena noticia que nos da y nos dice: aquel que llora recibirá consuelo, aquel que llora recibirá consolación, aquel que está en angustia experimentará esa tranquilidad, esa paz. Y en el desarrollo del mensaje van a ir apareciendo palabras que hay que ir relacionando, que giran también allí juntas con el tema del consuelo. Bienaventurado.
O sea, dichoso aquel que llora, y porque de ellos recibirán consolación. No se nos olvide, es una cita muy corta que la podemos memorizar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, vamos a 2 de Corintios 1:3. Segunda de Corintios 1:3. Y dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Vemos, hermanos, cómo ahí en esa sección de estos versículos, vemos cuántas veces es mencionada la palabra consolación. Y dice que Él nos consuela. Miren allí que Dios es un Dios de Padre de misericordia y Dios es un Dios de toda consolación. Vamos allí meditando. Dios es un Dios de misericordia y Dios nos da ese consuelo. La Biblia nos enseña y nos instruye a que nosotros, cuando seamos atribulados, tengamos presente de que nosotros tenemos a un Dios de toda consolación. Y miren que dice la palabra en el versículo 3, allí lo puede leer. El versículo 3 dice: de toda consolación, no de parte de consolación, sino de toda consolación. O sea, que Él puede consolar toda la aflicción y toda, digamos, la tristeza que pueden experimentar los seres humanos. De toda consolación. El 4 dice: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están también atribulados. Ahí vemos allí un propósito con el cual nosotros, cuando estamos atribulados, cuando estamos pasando por ese momento de tristeza, Dios nos consuela a nosotros, pero también es un vehículo, también es un agente, también es una forma, una herramienta, un instrumento para que podamos nosotros ir también a dar consuelo. Y debemos tener mucho cuidado también, porque a veces cuando damos palabra de consuelo puede sonar un poco que comprendemos toda la tribulación que ocurre en la faz de la tierra. Y nosotros solamente tenemos una idea de todo el sufrimiento que ocurre en todo el mundo. Y no podemos ni siquiera concebir cómo ocurre, el tiempo que ocurre y la intensidad del dolor en toda la tierra. Y si pudiera llegar toda esa información a nuestra mente, yo creo que nosotros no soportaríamos todo esto. El único que puede ver todo el dolor en la tierra es Dios. Todo el sufrimiento es Dios. Entonces nosotros, cuando damos esta palabra, vamos como a alguien que hemos experimentado cierto sufrimiento, cierto dolor, pero refugiados en la palabra de Dios, que es nuestro consuelo. No podemos perder de vista de que cada cristiano, o sea, tiene parte, y los cristianos sufrimos también, y eso no lo podemos negar.
nosotros padecemos, miren, así como Cristo también padeció, sufrió, también nosotros recibiremos sufrimiento de una u otra forma por ser sus seguidores. Miren que en la parábola del sembrador, miren en esa tierra, en los pedregales, cuando llegan los pedregales, cuando vienen las persecuciones, recibe la palabra con gozo, pero cuando vienen las persecuciones por causa de la palabra, llega tristeza, llega desaliento, no quieren seguir, porque una vez que somos llenos y somos bautizados con el poder del Espíritu, así como Jesús una vez fue bautizado, después llega al desierto. Y cuando llega al desierto es probado, experimenta la tentación allí, porque Satanás envía, pero allí Dios le da fortaleza. Y así nosotros debemos tener presente de que somos enviados a ese desierto y debemos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y miren, así en el 5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea que si hay tribulación, si hay allí ese momento de dificultad, así también abundan en nosotros también el consuelo. A medida que avanzamos en la vida cristiana, y si viene esa tribulación, entonces vendrá también ese consuelo. Dios lo ha dicho, y nosotros debemos afianzarnos y debemos ejercitar la fe creyendo estas palabras. Y en el 6 dice: así, si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O sea que cuando experimentamos esa tribulación en nuestras vidas, Dios promete consuelo cuando ejercemos esa fe y salvación. De allí que nosotros tenemos que ser perseverantes y pacientes también. Ahora lo vamos a ver más adelante, que la paciencia también va allí relacionada con el consuelo. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Y al final, miren en el 7 que dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. O sea, somos hermanos y somos compañeros de aflicciones. O sea, un hermano afligido, así también nosotros somos compañeros de aflicción, pero también somos hermanos y somos compañeros en la consolación. Unos somos afligidos, otros son afligidos también, pero también recibimos consuelo. Eso debemos tenerlo muy presente en nuestra mente, que el Señor está prometiendo a aquel que está atribulado, a aquella que está atribulada, a aquellos que están atribulados, está prometiendo consuelo. Ahora relacionamos esa palabra consolación con viene de esa aflicción. En Romanos 15:4, vamos a Romanos 15:4. Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación, miren que ya aparece la palabra paciencia, la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Entonces ya tenemos, si estamos afligidos, necesitamos consuelo de parte de Dios. Dice que tengamos ya paciencia y para que tengamos esperanza. O sea, la escritura nos da paciencia y consolación, pero para que tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, otra vez nos dice que Dios es un Dios el Dios de la paciencia y Dios que da consuelo. Os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El contexto de lo que estaba sucediendo ahí en Romanos capítulo 14, esta cita está relacionada con Romanos 14, tiene que ver con las tensiones que hubo con el tema, digamos, de las comidas.
Recuerden de que el Evangelio fue predicado primeramente a los judíos y algunos estaban trayendo tensión por el tema de la comida, de que algunos, ustedes saben, los animales puros, impuros, algunos consideraban de que esto sí se podía comer, no se podía comer, aún después de que se convertían a Cristo, que consideraban unos días de fiesta más importantes que otros, y bueno, se generó cierta tensión. Por eso vemos ahí en Romanos capítulo 14 que nos dice: el reino de Dios no es cuestión de comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Precisamente por eso, porque se había formado esa tensión, y dice que estemos unánimes. Por eso Dios dice allí en Romanos 6, dice para que unánimes. Dios está hablando de que nos unamos en un solo sentir que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros experimentamos esa tribulación, debemos ir a las Escrituras. Hay dolor, hay tristeza, pero Dios nos está diciendo de que las cosas que fueron escritas quedaron para nuestra enseñanza y recibamos por medio de la paciencia y la consolación esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque la esperanza nos alienta y nos está diciendo de que las promesas que Dios nos ha dado se van a cumplir en el tiempo de Dios y conforme como Dios lo ha dispuesto. Necesitamos por eso la paciencia. A veces somos impacientes, a veces somos afanados. Ese afán viene de todo lo que está el mundo diciendo de que todas las cosas que tienen que ser ya, tienen que ser con cierta rapidez, y todas estas cosas que el mundo, recuerden el mensaje pasado, debemos ser renovados en nuestro entendimiento. El mundo te está diciendo que todo tiene que ser ya. Pero ahora Dios nos está diciendo que seamos pacientes. Inclusive el mismo Dios es paciente. Dios es paciente porque está esperando. Miren que Dios no ha traído el juicio sobre todo el mundo inmediatamente. A raíz de todo lo que está ocurriendo, vemos cómo la maldad se ha incrementado. Sin embargo, Dios es paciente para que vengan al arrepentimiento, pero llegará un tiempo en el cual ya se cerrará ese tiempo y vendrá el juicio. Todo este tiempo es el Dios de la paciencia. Dios es paciente también, lento para la ira y grande en misericordia. Él es misericordioso y bondadoso, y no ha traído el juicio final en este momento porque es paciente, trayendo, y eso allí cada cristiano tiene que ser consciente de que es ese instrumento de Dios, es esa persona, es ese testigo que está anunciando y proclamando la buena nueva de que vendrá un juicio para este mundo entero, pero Dios es paciente. Y Dios tiene un momento ya determinado en la cual Cristo vendrá desde los cielos y traerá juicio. No escucha usted ahora en este momento de que se hable mucho sobre la venida del Señor Jesús, sino que hay un mensaje más motivacional, tiene mucha tendencia a traer enseñanzas del mundo, de ese positivismo y de toda esta confesión positiva, pero el cristiano tiene que estar refugiado. El cristiano tiene que estar esperanzado en Dios. El cristiano tiene que estar consolado en Dios y recibir todos los días la enseñanza, la instrucción y la transformación que produce el Espíritu Santo cuando nosotros estamos meditando en la palabra. Y cuando meditamos en la palabra debemos ponerla en práctica. Debemos ponerla en práctica porque o si no nos ponemos nada más como oidores. Oidores, allí en la parábola del sembrador, son solamente aquellos espinos. Miren que un fruto del Espíritu es la paciencia. O sea, Dios, si estamos unidos a la vid verdadera, nosotros debemos por medio de la fe estar unidos a Cristo y debemos dar el fruto de Dios. Y ese fruto, recuerde, amor, gozo, paz, paciencia, esa paciencia que necesitamos para que en medio de todas las tribulaciones, en medio de todas las cosas que nos suceden, nosotros podamos seguir firmes, seguir adelante. Miren en Romanos 15:13,
allí mismo en Romanos 15:13 dice, y el Dios de la esperanza, donde tenemos el Dios de misericordia, que lo hablamos en 2 Corintios, el Dios Padre de misericordia, Dios de toda consolación, y ahora nos dice, y el Dios de esperanza. Dice allí en Romanos 15:13, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. Ya vemos que ahora aparece la palabra gozo y paz. Pero miren todo el recorrido que ha de darse. Somos afligidos, vamos al Dios de toda consolación, vamos al Dios de misericordia, vamos al Dios de la esperanza y clamamos al Señor Dios. Ahora en este momento estoy pasando por estas dificultades, estas aflicciones, pero Dios aviva en mi corazón la esperanza, lléname del gozo, y Dios nos está ya orientando y nos está instruyendo dónde debemos refugiarnos. Debemos refugiarnos en Él, pero debemos creer. Miren que dice allí, y os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis. O sea que debemos de creer en las promesas de Dios, lo que Dios ha establecido en su palabra, lo que Dios ha dicho. No son palabras humanas. Lo que Dios ha dicho es que ha tomado hombres, ha tomado ciertas personas para transmitir el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos leyendo las Escrituras, debemos de tener la fe de que esta es palabra de Dios, palabra directamente del cielo. Y por eso necesitamos esta palabra muy importante que es la fe, la fe. En el Salmo 119, 49, en la versión, yo tengo aquí la versión Valera contemporánea, Reina Valera contemporánea, puede buscarlo. Salmo 119, 49, 50, dice, recuerda las promesas que me hiciste, en las cuales he puesto mi esperanza. O sea, Dios nos ha dado unas promesas. Y nosotros debemos tener la fe y debemos creer que estamos llenos de esa esperanza para que se dé el cumplimiento de lo que Dios nos ha dicho. Miren que el 50 dice, y en mi aflicción, ellas son mi consuelo, pues tu palabra me infunde nueva vida. No se nos olvide, la palabra de Dios infunde vida. Jesucristo nos dijo, mis palabras son espíritu y son vida. El Espíritu Santo nos ilumina. Y nosotros, cuando vamos en medio de la oración y tenemos allí delante las Escrituras y tenemos una promesa, debemos creer con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Debemos de creer de que lo que está escrito en la palabra de Dios se cumplirá conforme a lo que Dios ha establecido y en el tiempo que Dios ha determinado. Para ello es importante que tengamos esperanza, que tengamos paciencia. Así ocurrió con Abraham contra todo pronóstico. Miren, por su edad de que iba a tener un hijo, tuvo paciencia, se llenó de esperanza. Y Dios, en el tiempo que Él estableció, entonces le dio ese hijo. Y ese ejemplo de fe. Y nosotros debemos tomar todos estos ejemplos de fe para que cuando nosotros tengamos ese mar de dudas allí por causa ya sea de dardos de fuego del enemigo para tratar de sacarnos del camino por la dificultad que estamos pasando, entonces nosotros debemos correr a los pies de nuestro Señor Jesús y debemos clamar y en esa angustia clamar y pedir, Dios mío, tú me hiciste unas promesas. Y estoy hablando de la promesa no al nivel que usted ve ahora de todas estas cosas de la doctrina, la prosperidad, todas estas cosas,
de que un carro te va a traer la felicidad, y de que una casa te va a traer la felicidad, y todas estas cosas. No, esto hacen parte, recuerden, de que son enseñanzas que van fuera de las Escrituras, porque el Señor lo que quiere es que nosotros nos refugiemos en Cristo. Lo que quiere es que nos refugiemos en Dios. Y si nosotros nos reorientamos para otra cosa, entonces nos podemos extraviar. Y eso no es lo que quiere Dios con todos sus hijos. Lo que Dios quiere es eso, que pongamos toda nuestra esperanza en Él y que nosotros recibamos seamos llenos de esa vida nueva, seamos llenos de esa novedad de vida en Él. No sé cuál es el nivel de aflicción o de angustia o de sufrimiento que todos los que nos están escuchando, de que estemos pasando. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios ha prometido consuelo. Ahora más adelante veremos que Él también le denomina a todo el consuelo eterno de toda la salvación a nuestras vidas. En el Salmo 119, 76, vaya allí al Salmo 119, 76. Miren que dice: muéstrame tu misericordia y ven a consolarme. Entonces no podemos desprendernos de que nuestro Dios es un Dios de toda bondad. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios lleno de gracia. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de amor. Y si se nos olvida, podemos estar buscando otros terrenos. Otros terrenos que nos traen a nuestra vida es que se incremente la angustia. Por eso este mensaje de hoy se llama: no hay verdadero consuelo fuera de Dios. Y si nosotros estamos buscando ese consuelo fuera de Dios, si usted que está escuchando dice que es cristiano y si ocurre la aflicción en nuestra vida y buscamos consuelo fuera de Él, entonces nos estamos extraviando, nos estamos desviando, porque Dios está diciéndonos: todos los hijos, todas sus hijas deben consolarse en Dios, deben consolarse en nuestro Señor Jesucristo, deben estar escondidos en Cristo Jesús, porque si hemos sido resucitados con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando viene una persona, un hermano, y te dice unas palabras de consuelo, entendamos que las palabras son palabras que vienen palabras de Dios, porque a veces solemos dudar de cuando alguien nos dice estas palabras, y son palabras que están registradas en Escrituras. Esa persona es un transmisor, es un mensajero. Pero recuerden cuál es el origen. El origen viene de Dios. Y Dios ahora dice: ven a consolarme, pues esa fue tu promesa a este siervo tuyo. Dios nos ha prometido ¿qué? Consuelo. Pero es una promesa, ¿verdad? Nos ha prometido: bienaventurados los que lloran, porque ellos que recibirán consolación. Es una bienaventuranza, es una promesa. Dios nos has prometido de que si estamos afligidos y tenemos angustia y tenemos tristeza, Dios, ¿a dónde más podría yo ir, Señor? ¿A dónde más? Y buscamos consuelo en la televisión. Que necesito, si está pasando por un momento de aflicción, entonces que necesito televisión para distraer mi mente. ¿Usted cree de que eso es una buena idea como cristiano? No es una buena idea. Porque como cristianos la palabra nos está prometiendo: si me buscas, me encontrarás. Pide y recibirás. Entonces, ¿a dónde más iremos? No podemos equivocarnos de esa forma.
Y dice el 77, en el Salmo 119, 77, ahí donde estamos: compadécete de mí y viviré, pues en tu ley encuentro mi deleite. Ahora, es cierto, como alguien que está en angustia, cuando va a la Escritura, no tiene aliento. Eso no lo podemos negar si hemos experimentado, si estoy alentado. Pero allí es donde tenemos que sobrepasar. ¿En qué sentido? En la fe. Al principio va a ocurrir eso. No tengo aliento ni siquiera para leer la Escritura. No tengo aliento para hablar con alguien. No tengo aliento para ni siquiera estar ahí con los míos porque necesito estar solo. Y cada uno, de una u otra forma, experimenta ese dolor. Pero cuando tiene enfrente la Escritura, en el interior de su alma, debe desnudarse delante de Dios y decirle tal la condición como está: Señor, estoy en angustia, estoy afligido. Usted eso lo puede, eso no es pecado, confesar delante del Señor y decirle: Dios, me siento en angustia, me siento afligido, me siento atribulado. Los salmos, usted va a notar en el lenguaje de los salmos, muchos salmos en los cuales hay aflicción y hay un clamor para que venga ese consuelo, para que venga esa confortación, para que venga esa fortaleza. Por eso usted va a notar mucho en el lenguaje de los salmos que Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio, nuestro consuelo, y todo esto es porque Dios es bueno. Inclusive puede llegar a nuestro pensamiento que Dios no es bueno porque le estamos padeciendo en ese momento esa dificultad. Pero Dios es bueno. Pero si tomamos el concepto de que el mundo está diciendo, porque a veces el mundo quiere inclusive explicar cómo es Dios. El mundo, a veces vemos cosas tan absurdas como esto de que personas, el mundo te dice: no, es que Dios es así. No, Dios, ¿por qué Dios es bueno? Entonces te lo dice la palabra del Señor. Allí dice por qué Dios es bueno, no un concepto del mundo. Y nosotros debemos ser renovados en ese pensamiento para no asimilar ese concepto en nuestras vidas y comenzar. Entonces parece que lo que es más popular se cree que es verdadero. Y no necesariamente lo popular es lo verdadero. Porque vivimos ahora donde el que tiene más seguidores es la verdad. Porque todo el mundo piensa así, eso debe ser lo verdadero. Por eso Jesucristo es la verdad, es la vida. Y nosotros creemos en el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado. Y hemos sido llenos y sellados con el poder del Espíritu Santo para saber cuál es el verdadero Dios. Y estamos en el verdadero Dios. Eso lo dice la palabra. Entonces, hermano, hermana, hay que llegar vaya a ese cuarto, vaya a ese aposento, usted cierre la puerta y busque a Dios. Y hay que clamar y decir: Señor, compadéceme, ten piedad de mí, Señor. Mire que tiene que venir un ruego, tiene que venir una súplica. No te dejes engañar esto de la confesión, de que ahora la confesión positiva, no te dejes engañar. El cristiano, el Hijo de Dios, ruega, suplica, implora, no está decretando, porque el que decreta es Dios. No está decretando, no está diciendo de que lo que yo digo se hará. No, tenemos un Dios que nos ha dado una promesa y no tiene necesidad ni siquiera de recurrir a ese juego de palabras para creer de que vas a recibir las cosas. Porque lo que el Señor está diciendo: Señor, hay que clamar piedad, hay que clamar misericordia para vivir, Señor.
Si mi alma está en angustia, si mi alma está padeciendo ahora por todo este sufrimiento, Dios, ten piedad de mí, Señor. Señor, quiero tener nuevamente, así como tenía antes, el deleite. Y todo esto pasa, hermano. Porque ahora, si hemos padecido por lo menos por alguna situación bien difícil en nuestra vida, y ese gozo se ha perdido, debemos, Señor, devuélveme así, Dios, como ese gozo, Dios, que tenía antes de este momento que está pasando, Dios, porque en tu palabra, Señor, quiero encontrar, Señor, mi deleite, Señor. Señor, que tu palabra sea como miel, que tu palabra, Dios, sea como todo lo que necesita mi alma, Señor, para estar en paz, la tan anhelada paz que sobrepasa todo entendimiento. Miren ahora en esta cita en Hebreos 6:17, vamos a Hebreos 6:17. Hebreos 6:17. Y dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, imagínense, no cambia, de su consejo, interpuso un juramento, para que por dos cosas inmutables, en la cual es imposible que Dios mienta, tengamos, yo estoy en la versión Reina Valera del 60, dice, tengamos un fortísimo, ¿qué dice allí, hermano? Consuelo. ¿Puede leerlo? Consuelo. Un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos a sujetarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos, esta cita nos da para un sermón completo, o varios sermones, pero quiero resaltar aquí, nos da que un fortísimo consuelo. Son dos cosas en las cuales es imposible que Dios miente. ¿Cuáles son las dos cosas? La promesa y el juramento. O sea, es imposible. Dios nos da una promesa y interpuso un juramento, imagínense, o sea, ratificando mucho más lo que nos ha dado. Y nosotros, cuando nos acercamos a Dios, que ese es el propósito por el cual Dios quiere que nos acerquemos a Él y nos reconciliamos gracias a la sangre del Cordero. Somos limpiados de nuestros pecados con la sangre del Cordero y somos lavados por el poder del Espíritu Santo y tenemos entrada a ese lugar santísimo, al lugar santo, y entonces ya está abierto, está quitado ese velo. Lugar santísimo está enfrente de nosotros. Pero no lo vemos porque miren que dice la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, esa esperanza es sujetada como un ancla. Se sabe muy bien que las anclas que se utilizan en los barcos para que se colocan allí en el lecho marino como tal y para que el barco no se mueva. Entonces, es como un ancla. Esa esperanza está allí agarrada y penetra. ¿Y qué hay allí detrás del velo? La presencia de Dios. Y ya sabemos que todo esto que ocurrió en el tabernáculo es un símbolo del verdadero tabernáculo que está en el cielo. Es una figura, es un símbolo para que nosotros, cuando estamos aquí, nosotros la esperanza, ya vimos todo lo que Dios quiere para que recibamos esa esperanza por medio de la paciencia y la consolación, tengamos esperanza. Y esa esperanza que tenemos en Cristo no nos defraudará. Entonces necesitamos nuevamente rebobinar y tener presente en Dios. Quiere que cuando esté pasando por este momento, yo debo tener la firmeza y la creencia de que Dios me ha dado una promesa y un juramento. Y Dios no miente, ¿cierto? No es como nosotros que pudiéramos llegar a mentir, porque no es hombre. Pero
comenzamos a jugar al cristianismo, pensando de que cristianismo es venir todos los domingos a escuchar un sermón y está diciendo sí, sí, sí. Muchos cristianos piensan que ese es el cristianismo. Ese no es el cristianismo. El cristianismo es qué hacemos nosotros como hijos de Dios para hacer su voluntad y proclamar su nombre. Pero si estamos tan afanados en las cosas de este mundo, si así como dicen, no os afanéis, así como los gentiles dicen, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y miren que vemos ahora mismo en el mundo un afán allí tratando de matarse por todas estas cosas que creen que ese pan, el pan perecedero, es el que da vida. Pero vemos que el pan que perece no puede sustentar el alma. Vemos artistas en el mundo, vemos actores, actrices, gente famosa que se siente vacía y a pesar de que expresan en muchas películas y biografías y todas estas cosas, el vacío que hay en el alma es un círculo vicioso que entonces muchos ven, yo quiero ser como esa persona. Sí, sabe muy bien cómo lleva su vida, sabe bien cómo ha terminado y mucho de esto ha terminado en suicidio. Pero sin embargo, a pesar de que algunos expresan de que todo lo que tienen, nada de eso le ha traído paz a su alma, y sin embargo muchos quieren seguir ese camino. Entonces, nosotros no debemos tomar esos ejemplos. Los ejemplos que nos dicen, miren que toma en Hebreos capítulo 11, ya que tenemos todos estos testigos, todos estos ejemplos de fe. ¿Qué dice allí en Hebreos capítulo 12? Debemos tener puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo. Y debemos despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia. Y si cuando el pecado comienza a asediar, ¿qué debemos hacer nosotros? Despojarnos. Pero no debemos despojarnos solamente en decir, no, yo me despojo porque me meto en un cuarto y no tengo contacto con más nada. No, así no es. Debemos ser renovados, transformados en el entendimiento, porque la naturaleza pecaminosa está viciada en aquello, pero Dios nos rescata y nos trae a la vida. En el Salmo 94:18, vaya al Salmo 94:18. Cuando dije, estoy a punto de caer, tú, Señor, por tu bondad, miren lo que dijimos ahorita, Dios de bondad, me sostuviste. Cuando me vi abrumado por la angustia, tú me brindaste consuelo y alegría. O sea que cuando nosotros, la tristeza se convertirá en gozo. ¿Cómo pasamos de tristeza a gozo? ¿Cómo gozarnos en este momento de aflicción? ¿Cómo gozarnos en este momento si tenemos algún familiar que haya fallecido, si tenemos alguna dificultad, alguien enfermo en casa, si tenemos todo esto? ¿Cómo pasamos de esa tristeza al gozo? Hermanos, es algo que viene del cielo. Y es algo que inclusive no puedo explicar con mucho detalle, solamente cada persona que lo vive debe testificarlo y debe ayudar a otros a que cuando esa persona está padeciendo por este momento de tristeza, de aflicción, y cuando es consolado, se vuelve también un transmisor, también se vuelve un mensajero, se vuelve también un canalizador a atraer a otros al consuelo. Y es cuando esa persona precisamente está consolando a otro porque ya recibió consolación de parte de Dios. Lo vimos en 2 Corintios, allí al comenzar el sermón. Cuando nosotros, ¿cómo pasamos de
esa tristeza al gozo en Dios. Viene del cielo, hermano. Y viene del cielo si comenzamos a creer en las promesas que Dios, una promesa que Dios nos ha dado. Si me buscas, el Señor nos dice, en medio de la aflicción, entonces traeré consuelo. Esa es la promesa. Hay que buscar a Dios en medio de todo lo que nos está padeciendo, aunque no lo veamos tan claro en el momento, y pueden venir dudas y preguntas inquietantes. ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió todo esto? ¿Dónde estaba Dios? Pero el Señor nos da esta palabra y nos dice consuelo y alegría. Hermanos, y ahora vamos a un salmo muy conocido por todos, que es el Salmo 23. Vamos al Salmo 23. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces, cuando el Señor nos está llamando y nos está diciendo, yo te voy a traer a lugares de reposo, yo te haré descansar junto a aguas de reposo, y el Señor nos pastoreará. Y dice, confortará. Esa palabra confortará, ese es consuelo. Recuerden lo que ya vimos, el concepto del Dios. ¿Qué es consuelo? Es confortación al alma. Entonces, cuando nosotros veamos en los salmos, Señor, conforta mi alma, Señor, fortalece. Todas estas palabras, no necesariamente la palabra no tiene que decir exactamente como consuelo. Recuerden que consuelo es confortación también del alma. Refugio. El Señor es nuestro refugio. Y dice, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces necesitamos acudir a Él. Necesitamos en medio de todo esto que los hermanos oren los unos por los otros para que el Señor se compadezca. Y el cuerpo de Cristo así experimenta, así como experimenta dolor, así como experimenta sufrimiento, así también experimenta ¿qué? Consolación. Experimenta consuelo. Y nos consolamos los unos con los otros. Por esa razón es extraño que a veces entre cristianos y conversemos y no haya ningún consuelo del uno con el otro. ¿Sabe por qué no hay consuelo? Porque no hay búsqueda. Entonces no se tiene de qué hablar con el otro hermano porque no hay consuelo. En la semana puede ocurrir alguna dificultad, pero no hay consuelo. Hay tristeza, hay afán, hay aflicciones. Y hay enlodamiento. ¿Qué es enlodamiento? Ese cristiano que se queda callado, ese cristiano que no busca a Dios, que no busca ayuda pastoral, que no busca a los hermanos maduros en la fe. Recuerden que la Biblia dice, el fuerte ayuda al débil. Y hay hermanos, no todos van a tener la misma pasión, porque recuerden, pues, en las congregaciones, todos en las congregaciones, no todos tienen el mismo amor por Dios, algunos más fuertes, otros más allí medios, y porque el reino es así, el reino déjala que crezcan. Algunos nunca tendrán el fruto del Señor porque no han creído en sus promesas. Entonces cada hermano cuando consolados, pero ¿cómo voy a consolar si no recibo consuelo? Pero no recibes consuelo porque no le buscas en la intimidad. No recibes consuelo porque el Señor nos ha prometido a todos los que estamos aquí, Dios ha prometido consuelo. Y ha prometido consuelo a toda aflicción. Y es un Dios de toda consolación. Hermanos, y ahora ya en esta parte final, quiero concentrarme. Es importante que cuando nosotros estamos en ese momento podamos reorientar, y el pensamiento y la mente debe saber que cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, vamos
siendo llenos de Él y vamos siendo de ese consuelo en Él, gracias a su poder. En Juan 14:15 no podíamos dejar esa cita por fuera, hermano. Juan 14:15. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Es una cita muy conocida, pero muy transgredida, por decirlo así. Esta cita no se obedece mucho. Dice, si me ama, guarda mis mandamientos. Y a veces la decimos con tanta facilidad. Esta es corta. Si me amas, guarda mis mandamientos. Por eso la parábola de los dos cimientos es clave y ayuda mucho a entender quiénes son los del Señor Jesucristo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y hermanos, y dice ahí en el 16, quiero resaltar ahí, os dará otro consolador. Miren que dice otro, o sea que Dios es el Padre es Padre consolador, Cristo nos consuela, pero dice, vendrá otro consolador, imagínense. Y se refiere al Espíritu Santo. Y aunque se dice allí la palabra consolador, ustedes saben, ya lo han escuchado en otros sermones, que esa palabra es paracletos, se le coloca en esta traducción consolador. O sea, Dios da consuelo, da ánimo, da vida, infunde vida. Y muchas cosas que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por esa razón no debemos olvidarnos del poder del Espíritu Santo. Y por eso en oración, así como el apóstol Pablo oró por los Efesios, allí y dijo en Efesios 3:14, vaya a Efesios 3:14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos allí. Entonces, esa es la palabra que quiero que usted resalte allí en su Biblia. ¿Qué significa ese consuelo? ¿Qué significa reconfortación? Allí, fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces, ¿quién es el que produce? El Espíritu Santo produce en nosotros fortalecimiento con su poder. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en, la palabra, ahora viene la palabra amor. Miren, todas las palabras que se han mencionado hoy, que están relacionadas allí con la palabra consolación. Usted la puede ir viendo, ya todo: esperanza, paciencia, gracia, bondad, misericordia, fe. Ahora nos dice amor. O sea que nosotros necesitamos, para ver el amor de Cristo en nuestras vidas, necesitamos, para seguir avanzando, necesitamos ver cuán grande es su amor. Pero ¿por qué hay que orar para ver con cuán grande es su amor? Si a nosotros cuando nos convertimos a Cristo teníamos presente de que Cristo entregó su vida por amor. O sea, Él la entregó por amor. ¿Por qué razón hay que orar y clamar para ser fortalecido? Precisamente por eso, por las tribulaciones, por los padecimientos, por toda la angustia que pudiéramos experimentar como cristianos en medio de nuestro recorrido en el desierto para llegar a la tierra prometida. Por eso es que en Deuteronomio dice
que en el desierto te dice pasar hambre, dice pasar sed, por todas estas pruebas para saber lo que había en tu corazón y si habías de cumplir o no mis mandamientos. Eso lo dice en Deuteronomio. Y no de todo pan, no es solo de pan vive el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren la relación que hay. Todas estas cosas que nos suceden tienen un propósito. Recibir consuelo, pero cuando recibimos ese consuelo, debemos entender de que el Señor quiere dependencia. Dependencia diaria, no dependencia los domingos, ¿no? Esto no se trata de dependencia los domingos. Se trata de que nosotros diariamente debemos depender de Dios. Y miren que cuando nosotros nos concentramos demasiado en el trabajo, si algunos tienen trabajos seculares, no están dedicados al ministerio, lo que le trae, cómo se agobia el alma cuando solamente se concentra en el trabajo secular. Solamente, no, es que yo tengo que trabajar porque tengo que alimentar a mis hijos y tengo que alimentar a mi esposa. Y se olvida de Dios. ¿Qué le sucede a una persona que se olvida de Dios en una semana? Su alma está totalmente desalineada de Dios. Su alma solamente busca y trata de satisfacerse en sus propias fuerzas, porque diariamente no ha buscado el suministrador de la fortaleza, no ha buscado de lo que alimenta verdaderamente el alma, no ha buscado el verdadero consuelo, sino que solamente ha pensado porque tiene la quincena y porque le llega el dinero allí, su alma será reconfortada. Error. Nos equivocamos. Y peor si pasan meses, y peor si pasan años cristianos concentrados en sus trabajos seculares. Y no me malentiendan, cuando yo le digo concentrado es que solamente su mente gira en torno al trabajo secular. Inclusive, ahora mismo en este momento, si estás escuchando el sermón, si estás pensando que te toca entregar un informe, en este momento, ¿dónde está la mente de nosotros? ¿Está pensando en el Dios de toda bondad, en el Dios de toda misericordia, el Dios de toda paciencia, el Dios de toda, no se lo olvide, de toda consolación? Y cuando nosotros ponemos la mirada en el Dios verdadero, entonces ya el trabajo lo vemos de otra forma. No es que usted va a trabajar ahora, no, aquí, en Dios, aquí. Triste, no, sino que ya entiende de que ha sido comprado, ya no se pertenece, y el resto de su vida es para hacer la voluntad de Dios, el resto de su vida es para vivir para Dios, y el día que esa persona no busque del Señor, entonces hay una inquietud en el alma, ese es el cristiano, no necesito diariamente de Él para vivir. Recuerden que los que nos están escuchando y tienen familias, que los hijos son prestados, ellos están un tiempo en casa, ellos después conforman una familia y forman otra familia ya con su esposo, con su esposa, y cada uno debe comprender como padre, como madre, de que tenemos un tiempo para criar a nuestros hijos en el Señor. Si somos cristianos, si somos una familia cristiana, estamos en un proceso en el cual todos los días debemos animar, debemos consolar, porque hay muchos, inclusive cuando los niños comienzan a crecer, los adolescentes tienen muchas dudas y hay que direccionarlo a que en el Señor tenemos consuelo. Entonces, ya vemos que las Escrituras nos van a traer paciencia, consolación y nos van a llenar de esperanza. Hermano, en 2 de Tesalonicenses, ya esta cita tiene que ver un poco más con la salvación eterna. 2 de Tesalonicenses 2:16. 2:16.
Y dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, 2 Tesalonicenses 2:16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación. La palabra me gusta mucho, consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones. Eso es de allí. La palabra confortación tiene que ver con consolación. Vuestros corazones y os confirmen toda buena palabra y obra. Y miren, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, el cual nos amó y nos dio esa consolación eterna. Hoy vemos que aquí la salvación nos da esa consolación eterna. Y no crea que por lo menos recuerden que es que vamos a entonces estar eternamente allá en el sufrimiento y todas esas cosas. Entonces Dios nos va a estar dando consolación. No, así es denominada. Recuerden la salvación, la consolación eterna. A lo que nosotros necesitamos para reconciliarnos con Él, ha sido prometido esa salvación eterna y se le denomina aquí la consolación eterna. Y ya para finalizar, hermanos, hay un salmo que lo voy a dejar para que usted lo medite en su casa. Ahora por motivo de tiempo no puedo hacerlo, pero usted va a meditar. Si está pasando todo por un momento de angustia, de aflicción, de tribulación, donde no hay casi respuestas y hay muchas preguntas y puede abordar a la mente unas preguntas muy inclusive de incredulidad o dardos de fuego, voy a recomendarles el Salmo 42 y 43. Ahora vamos a hablar sobre el Salmo 42:5 y dice: ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Dice, espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Nos llama a tener paciencia y a esperar. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Dios mío, mi alma está muy abatida. Miren cómo dice desánimo, abatida. Por eso me acuerdo de ti desde estas tierras del Jordán, desde los montes Hermón y Mizar. Un abismo llama a otro abismo y resuena la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas pasan sobre mí. Pero tú, Señor, durante el día me enviarás tu gran misericordia. Lo que ya hablamos. En el día me enviarás misericordia. Y por la noche tu cántico estará conmigo, con mi oración a ti, Dios de mi vida. Dios mío y roca mía, refugio. Yo te pregunto, ¿por qué te has olvidado de mí? Miren que esas son preguntas que ocurren en el momento de aflicción, ¿verdad? En el momento de angustia. Señor, ¿será que te habrás olvidado de mí? ¿Por qué estoy padeciendo estas cosas? Si tú sabes muy bien cómo es mi corazón, Dios. ¿Qué está pasando, Dios? Y el salmista ahí, ¿por qué te has olvidado de mí? Lo expresa. Porque debo andar acongojado y sufrir por la opresión del enemigo. Esta situación se da por una opresión del enemigo, pero lo puedes aplicar a una situación que esté sucediendo ahora mismo en tu vida o en nuestra vida. Dios, ¿por qué debo andar acongojado y sufrir? Siento un dolor mortal en los huesos cuando mis enemigos me afrentan. Cuando a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Miren que a veces las personas que no conocen de Dios comienzan a mandar esos datos y dicen, ¿dónde está tu Dios si te está sucediendo esto? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Hermano, y quiero terminar allí. Usted le dije, ahora mismo no voy a profundizar porque ya es tiempo de orar, pero usted lo va en casa, en la cual usted identifique y le pida discernimiento al Señor, le va a ayudar, y si usted lo hace con fe,
Dios consolará a nuestra alma y lo hará porque Él lo ha prometido, pero tengamos presente de que el Señor sabe en qué momento lo va a hacer. Pero debemos clamar. Usted me dirá, pero si el Señor sabe que lo va a hacer, ¿para qué oramos? Oramos precisamente para eso, para que el Señor tenga misericordia y piedad. No comiences a objetar por qué Dios hace las cosas así, sino de que creer de que tenemos un fortísimo consuelo. No se les olvide, nos ha dado promesa y juramento. Promesa y juramento. Quiero dejarle una reflexión final y dice: si estamos pasando por un momento de angustia o aflicción y buscamos consuelo fuera de Dios, las cosas estarían peores y con consecuencias graves. Le repito, si estamos pasando por un momento de angustia o aflicción y buscamos consuelo fuera de Dios, las cosas estarían peores y con consecuencias graves. Por eso Dios ha permitido que en este día recibamos este mensaje con el propósito de dar consuelo a su pueblo. Vamos a orar, todo con los ojos cerrados. Vamos a orar y a clamar al Señor. Padre, te alabamos, Dios, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, tu gracia, tu bondad. Y Dios, hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas que no las comprendemos. Cuando hay aflicción, no las comprendemos. Pero Dios, hay un propósito en ellas, porque tú tienes cuidado de tus hijos. Tú tienes cuidado de tus herederos. Y nos llenas, Dios, con el poder de tu Espíritu Santo, el Consolador, el Dios de toda consolación. Dios, no hay ninguna aflicción que tú no puedas consolar. Todas tú las puedes consolar, Señor. Y aunque permites situaciones en nuestras vidas para consolar a otros, Dios, apiádate, Señor, de nosotros. Apiádate, Señor. Ten piedad, Señor. Y ten misericordia para traer consuelo a cada hermano, a cada hermana que está en este momento, Señor, orando con fe, para que pueda recibir, Señor, reconfortación, esta fortaleza, este consuelo que viene del cielo, y la tristeza pueda convertirse en gozo, la aflicción pueda convertirse en alegría, pero la alegría de estar refugiados en Dios. Espera en Dios. Hoy leímos, Señor, espera en Dios, porque aún debo adorarlo, alabarlo. Y nos llamas a alabarte, Señor. Y aunque posiblemente no tengamos ganas de cantar a ti, Dios, te pedimos que nos des la fortaleza para hacerlo, Dios. Te pedimos, Dios, para que podamos clamar y tú derrames desde el cielo la bendición que viene, Señor, en Cristo, por medio de tu Espíritu, en Cristo. Dios, teniendo la fe de que tú cumplirás las promesas que nos has dado por medio de las Escrituras. Oh, amado Señor, ayúdanos a seguir adelante. Si hemos sido impacientes, si tenemos, Señor, dudas, Dios, aparta toda nuestra duda y danos, Señor, credulidad. Danos, Señor, firmeza, porque tú eres nuestra roca eterna. Tú eres nuestro refugio. Y perdónanos, Dios, perdónanos si nos hemos olvidado de ti como Consolador y hemos estado refugiándonos en las estrategias de este mundo
para tratar de buscar paz, para tratar de buscar tranquilidad e inclusive poder hacer cosas inclusive que sean contrarias a tu palabra. Señor, perdónanos si lo hemos hecho. Y Dios, permite que nos podamos reconciliar contigo. Permite, Dios, de que cuando hoy hagamos esta oración, nuestra alma esté en ti satisfecha, porque hemos recibido el perdón del cielo y hemos recibido ese consuelo y hemos recibido esa exhortación, porque también tú nos exhortas, porque nos amas como hijos, tú nos disciplinas y tú quieres siempre lo mejor para tus hijos, Dios. Gracias, Padre del cielo. Gracias, amado Señor, porque nos has hablado hoy por medio de tu palabra y nos has traído aliento y nos has infundido vida por las Escrituras. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, Señor. Gracias, Señor.